mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Cada día lo comienzo aquí en Ruta. Estamos listos para una nueva edición de Palabra Viva en Ruta. Nueva Vida 97.7 presenta a Magdiel Narváez. Buenos días, profesor. Ay, gracias. Gracias, Fernán Moraima. Buen Juan día. Carlos, buenos días ¿Qué a tal? todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta fantástica emisora que le da la oportunidad a todos los oyentes de tener una variedad y tener opciones para mantenerse al día, no solamente con su relación con el Señor, sino con el mundo social al que le pertenece. Y Nueva Vida siempre está al tanto de lo que está pasando en términos de lo que es vital e importante. Vital e importante. Un saludo a la Iglesia Evangélica Esperanza de Vida. Esperanza de Vida y a su pastor Héctor Claudio. Eso están allá arriba en Springfield, Massachusetts. Hace un poquito frío ya. Sí. Está haciendo frío, sí, ya la temperatura está en 25, 30 grados. ¿Qué? 25 a 30 grados. No. Sí. También un saludo a mi hermana Rebeca Velázquez y su grupo. Tiene un grupo de estudiantes que se reúnen los lunes por Zoom. Anoche estuve con ellos Ay, qué bien. sumiando, sumiando un poquito de Apocalipsis. Así que un saludo a todos ellos. Bien interesante porque ese grupo tiene gente de España, de Perú, de Ecuador, y todos se juntan a través de los medios. Sí, impresionante. Bueno, en el día de hoy, ya a 2 días de la celebración tradicional del Día de Acción de Gracias, que tiene mil controversias. Yo creo que ustedes sepan que el Día de Acción de Gracias tiene 1000 controversias ¿De verdad? históricas. Sí. Porque hay historiadores que plantean que no fue tan fácil la confraternización entre los indios y los peregrinos. ¿O no? No. O sea, que nos los pintan como que ellos llegaron en agradecimiento. No, el resultado puede ser que dieron gracias, pero al principio se mataron. O sea, al principio se entraron a tiro y mil cosas. Y hay que en cuenta que el frío los llevó incluso a cometer actos, algunos de canibalismo. Canibalismo, sí. Porque no esperaban el frío cruel de los Estados Unidos. Los colonos vienen de Inglaterra y vienen desprovistos de muchas cosas, entre ellas de experiencia. Son muchas personas que están bien acomodados a vivir ahora en un nuevo mundo donde no hay casas, tienen que tumbar árboles para construir, tienen que crear regiones para poder fortalecerse, ver qué tiene la tierra para poder producir, y de lo que trajeron, muchas cosas se perdieron con el frío. Wow. O sea, la historia a veces la historia se pinta desde la perspectiva de los triunfos, de las victorias, pero deja a un lado la verdadera ruta de cómo llegaron allí. Por eso es que la Biblia sigue siendo el mejor libro, porque la Biblia no tapa nada. La gente lo critica por esas mismas cosas, pero es que no lo va a tapar porque tiene que poner las cosas como son para que vea un Dios que se glorifique en la verdad y en la realidad. Y eso es fascinante. A mí me encanta el texto bíblico por eso mismo. Pero ya 2 días de esto, hace unos años atrás, mira cómo son las cosas de la vida. Yo era el director ejecutivo de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, y uno de los presidentes que llegaron a la presidencia de la Junta se llama el doctor Pedro Magdiel Mayol. Don Pedro Mayol es un pediatra retirado, pero un pediatra neumólogo de muchos años. En Puerto Rico fue director médico y parte de la Junta de Directores del antiguo Hospital San Pablo, antes que fuera IMA. Okay. Y
Y don Pedro Mayor tiene una historia asociada con mi familia porque él es de Ciales, del barrio Frontón de Ciales. Mi mamá, del barrio Pesas de Ciales. Mi mamá es de Ciales. Mis abuelitos maternos vivían en Ciales. Entonces, yo me llamo Magdiel por él, porque mi mamá lo conoce. Y mamá dice, a mí me gusta ese nombre, cuando yo tenga un hijo le voy a poner Magdiel. Entonces, el asunto es que después él es mi pediatra. Y después nos dejamos de ver y nos encontramos en la Universidad Interamericana. Y entonces él era síndico y se convirtió en mi jefe. Porque él era el director y él el presidente. Wow. Don Pedro escribió un libro llamado Ciento en Boca, como las galletitas, Sí. que eran muchos pensamientos, ciento en boca, muchos pensamientos. Yo recuerdo que yo escribí el prólogo y uno de sus pensamientos, que es uno que sea de los que más cara a mi corazón, el que decía que la gratitud es la expresión de el amor del corazón. Si tú eres agradecido es porque hay amor en tu corazón. Entonces, esta mañana yo venía pensando, y desde ayer estaba hablando en el brainstorming del programa con Zaira, decía, que mucho nos hace falta volver a entender la esencia del amor. La esencia del amor, pero como está en la Biblia, no como la gente lo entiende. Y lo primero que tengo que decir en el programa de hoy es que no se nos puede olvidar que la esencia de Dios, esencia es de lo que está compuesto, de lo que es su naturaleza, es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. La gente le añade la otra frase, y también es fuego consumidor. Y yo creo que aún hoy muchos no entienden lo que puede interpretarse como fuego consumidor. Fuego consumidor no es un Dios que anda con un machete. Es este fuego que genera la santidad, de que por ser santo consume el pecado, donde no hay manera alguna de que la santidad de Dios y el pecado puedan encontrarse, porque uno va a consumir el otro. O sea, no es un Dios que si tú cometes un error te va a espacharrar. Esa es la mentalidad nuestra sobre Dios. Y a veces yo me encuentro en la necesidad de decir, de predicar, de enseñar y de aplicarme a mi vida, que si yo voy a hablar del amor de Dios, yo necesito verlo desde la óptica de Él, no desde la óptica o la perspectiva mía, porque me quedo corto. No hay manera que mi mente alcance un amor tan grande, y por lo tanto voy a intentar por todos los medios alcanzar esa mente de Dios para ver su amor sobre todas las cosas manifestadas en mi vida. Cuando lo miramos de esa manera, lo que surge no es otra cosa que la figura de Cristo. Porque la figura de Jesucristo es el Dios hecho carne, en otras palabras, la expresión máxima del amor de Dios para el ser humano. Es una marca, es un hito, es una señal, es el mismo Dios revelándose, diciendo, ustedes quieren saber cuánto yo los amo, yo me voy a hacer carne, yo me voy a manifestar, voy a enseñarles lo que verdaderamente yo quiero que ustedes entiendan lo que es amor, lo voy a dejar perpetrado para la historia y voy a resucitar para que aquellos que lo entiendan estén conmigo eternamente. Si yo no encuentro forma alguna de que se pueda predicar esto de otra manera, cuando se predica de otra manera, nos quedamos incompletos, nos quedamos inconclusos. Yo no concibo que la gente me diga que tiene un mensaje distinto, diametral, que tienen que ser enérgicos y fuertes y que tienen que ser un fuete, porque te sales de la regla que es la esencia de un Dios que te quiere decir que es fuego consumidor, pero primero es amor, para poder mirarte y entenderte. ¿Cómo es posible que un Dios que conoce al ser humano, que sabe sus limitaciones, que puede entender a la perfección las
crisis que ese ser esté mirando, encima de eso, siendo el ser supremo, los quiere aplastar. Uno conoce las debilidades de la gente de uno, uno conoce las debilidades de uno, y uno es capaz de tener compasión, de tener amor y misericordia. La misma Biblia dice que Cristo planteaba: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Ahora, voy a hacer un recorrido bíblico de cosas que las hablamos, pero las quiero hablar desde la perspectiva del amor. Del amor, según la Biblia, es que emana la misericordia, la compasión, la empatía y la solidaridad. Todos los versos bíblicos donde Dios se manifieste de alguna forma u otra van a reflejar el amor en esas 4 dinámicas: o porque tiene misericordia del ser humano, o porque tiene compasión de ese ser humano, o porque tiene empatía o se hace solidario con él. Cuando tú miras la dinámica entre Dios y Abraham, mirando a Sodoma y a Gomorra, ahí tienes la dinámica de un Dios de amor y un Dios de fuego consumidor. Ahí la tienes. El amor manifestado en la misericordia hacia Lot por compasión con Abraham. El fuego consumidor contra Sodoma y Gomorra porque su santidad ya no podía trabajar, no podía bregar con la decisión de estas 2 ciudades de querer irse por encima de él, que aún el rayo de luz cegando a los ciudadanos no los hicieron retroceder en su ambición y su avaricia de querer acostarse con los ángeles. O sea, imagínate tú que cuando una persona tiene un drive para cometer un error y de momento le pasa algo y dice: espérate, que esto es una señal, esto está mal, y puede hasta retroceder diciendo: imagínate, tú sabes. Imagínate que le laceró los ojos para que no pudieran ver y con todo seguían insistiendo en encontrarlos para alcanzarlo. Grave, estaba podrido. Sodoma y Gomorra estaba podrido, de verdad. No había justicia, de hecho no había un justo, dice el texto. Cuando Dios se le aparece a Agar en el desierto y le pregunta: ¿para dónde vas? A punto de morir con Ismael. Ese es un reclamo que los musulmanes le hacen a los judíos. Dice: mira, yo no me inventé la descendencia de Ismael. Está en tu propio texto. Y es el mismo Jehová el que le hace la promesa a Ismael. ¿Sí? Sí. Esto es un acto de compasión. Y Dios sale al encuentro de esta mujer en crisis que va a morir con su hijo. No, vuélvete a tu sierva. Vuélvete a tu sierva. Y tu hijo no va a morir. Y yo le voy a asegurar descendencia. Hay una promesa sobre él. Porque pues Dios, hijo de Abraham. Yo no puedo ser un Dios injusto de cortarle las bendiciones a un hijo simplemente porque es el de la sierva. Sigue siendo el hijo. Este Dios que a veces lo quieren hacer ver tan recalcitrante, tan intransigente, que porque una persona comete un error ya pierde su salvación completa. ¿De verdad estamos hablando de este Dios? Pues la gente no está ni leyendo la Biblia ni está entendiendo a Dios. Los mismos mandamientos contenidos en la ley, que son 613 preceptos, 613 preceptos, y que hay quien dice que la granada es una de las frutas favoritas en Israel. Cuando tú la abres tiene 613 pepitas. Mira eso. 613 semillitas. Estos 613 conceptos, preceptos, mandamientos, leyes, que es lo que consiste en la ley del pueblo judío, no son más que los 10 mandamientos, son los 613 mandamientos. Se dividen en 2 bandos. Se dividen en los bandos de las prohibiciones y los consejos. Prohibiciones y consejos. Entonces, se llaman, por ejemplo, la parte positiva de la ley se llama Ahava Hashem. Ahava es de amor.
amor a Dios. Abba Hashem. Los de prohibición es Yirat Hashem. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero la base es amor. La base es amor. ¿Por qué la base es amor? Porque la esencia de toda esa ley es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra regla. Imagínate que el debate de la parábola del buen samaritano, mira cómo saltamos del Levítico a los evangelios. En la conexión, por eso es que la Biblia tiene una sola unidad literaria, porque conecta libros. Cuando llegamos al evangelio, es un escriba el que viene a debatir con Jesús. No es cualquier individuo, es el que conoce la ley, la interpreta en las cortes ante los sacerdotes, las controversias religiosas, ese es el escriba, y después la escribe para que se quede como jurisprudencia. Asunto de que cuando él pase, busquen el libro de su jurisprudencia y dicen, mira, según el escriba fulano de tal, esto se interpretó de esta forma en este caso. Mira qué individuo es este. Y ese individuo es el que dice el texto que llega donde Jesús a decirle, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Cristo lo mira y le hace dos preguntas, no una, dos. Le dice, ¿cómo tú lees en la escritura? Y después le dice, ¿y cómo tú lo interpretas? Y el hombre, al verse en la situación, dice, no, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nota la pregunta, ¿qué hago para heredar la vida? ¿Cómo tú lo lees y qué tú interpretas? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está poniendo la regla del amor hacia Dios y hacia el prójimo primero que los 613 preceptos y mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú no amas a Dios, no tiene sentido cumplir con la ley. Porque si cumples con la ley sin amar a Dios, cumples por miedo. Cumples porque te va a castigar. Cumples, como dice el apóstol Pablo, el incumplimiento de la ley trae muerte, pero la gracia trae vida. Entonces está diciendo, si tú vas a cumplir con los mandamientos, cumple porque tú amas a Dios y quieres adorarlo y quieres servirle y quieres amarle de todas las cosas. Por eso es que Cristo dice, no, pero yo le voy a dar un mandamiento más grande todavía. Ámense entre ustedes. Ámense ustedes. Después les plantea, o sea, ama a Dios de las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Eso está extraordinario. Pero si no se aman entre ustedes, no sirve. Entonces el amor se sigue como si fuera un aguacero. Sigue cayendo y sigue regándose donde quiera que va, contaminando y mojando a todo el mundo y salpicando donde quiera que estén las cosas. En la parábola del samaritano, Jesús pone el discurso en una crisis sobre el amor y la salvación, porque trae al enemigo por excelencia de los judíos, al samaritano, a ponerlo como el héroe de la parábola, que es el mismo texto que usamos la semana pasada con los leprosos. Pone al samaritano de la lepra por encima de todos los demás. Dice, no eran 10. Y este es el extranjero único que vino a darme gracia. Haciendo ver que el amor no depende de nacionalidades, ni depende de que usted sea del pueblo escogido, ni depende de razas ni de colores. Depende de actitudes. De si yo estoy en la actitud correcta de cumplir con un Dios que me está diciendo que lo ame sobre todas las cosas y que ame a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y por qué está en ese orden? Porque si yo amo mi carro más que a Dios, si yo amo mi casa más que a Dios, si yo amo mi trabajo más que a Dios, si yo me amo a mí más que a Dios, yo no tengo amor para los demás. No tengo amor para los demás, porque lo que me da amor para los demás es precisamente que el amor de Dios esté dentro de mí. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, trae dos líneas que yo, cuando las volví a leer al amparo de esta explicación, dije, esto tiene otro giro. Vamos a mirarla. En la epístola de los Gálatas,
Pablo hace una distinción entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, mira qué interesante, porque no son los frutos de la carne, las obras de la carne. ¿Por qué? Porque una obra es algo que una persona trabaja, que pone su empeño, su voluntad y su actitud. O sea, si alguien quiere tener contienda, es porque tiene el empeño de contender. Si alguien tiene deseos de mentir, es porque tiene el empeño de mentir. No puede culpar al papá, es porque esta actitud está adentro, tiene que matarla. Ahora, cuando habla del Espíritu y habla de los frutos, está hablando de algo que se siembra en el corazón. Y el fruto es el resultado de esa semilla. Y cuando tú lo lees, él dice, y el fruto del Espíritu, no dice los frutos en plural, dice, y el fruto del Espíritu es el amor. Y entonces sigue la lista, y la bondad, y la templanza, y la mansedumbre, y la fe. Y hay autores que han dicho que la forma en que ellos lo ven, ¿verdad? Porque habría que preguntarle a Pablo, ¿por qué tú lo escribiste así? Pero la forma en que ellos lo ven es la siguiente. Dice, fíjate, yo pienso que es que el verdadero fruto del Espíritu es el amor. Y que el que tiene el amor, entonces puede demostrarlo mediante la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe. Y hay gente que le ha puesto incluso características del amor a todos esos frutos. Hay gente que dice, la fe es la esperanza del amor. La paz es la paciencia del amor. La templanza es, no me acuerdo bien de ese, pero cada uno tiene una característica sobre el amor. Tú tienes el amor, esos frutos tienen sentido. Pero es que ese fruto quien lo siembra es el Espíritu Santo. Entonces tú miras la iglesia de hoy día, porque a donde voy dirigido con esto es para tirarnos una radiografía. Tú miras la iglesia de hoy día y cuáles son los resultados de la iglesia. Tenemos más obras de la carne que frutos del Espíritu. Tenemos más contienda, más mentira, más disensión. Y los hermanos que nos escuchan, ¿verdad? Algunos van a tener que disculpar. Los comentarios que hacen son comentarios a veces agresivos, ofensivos totalmente. Digo, estamos acostumbrados a coger pedradas de todo el mundo, pero me cuestiono hasta qué punto un cristiano se atreve a escribir a otro que está aquí hablando y diciendo, eso usted que escribiendo es mentira. O sea, y dice, wow. ¿Sabe? O condenando, o juzgando, o criticando. La forma en que la gente se expresa refleja de cómo es que se siente, refleja de lo que hay por dentro, refleja de lo que está, porque usted no puede desconectar la conducta de su forma de ser, de lo que es su ego. Y entonces, si así es que el mundo nos va a ver, despreocúpese que la gente se vaya a convertir. Porque Cristo, la gente, la única forma en que lo ve es a través de los ojos de la iglesia. Martín Lutero decía que la verdadera predicación era una iglesia que reflejara a Cristo, porque la iglesia era los ojos de Cristo, la boca de Cristo, los oídos de Cristo, el cuerpo de Cristo, los brazos de Cristo, los pies de Cristo. Y Martín Lutero llegó a decir en algún momento que la iglesia, ¿cómo se manifestaba? Lo que planteaba era un Cristo totalmente incapacitado por la forma en que podía proyectarse. Entonces, si yo quiero que la gente venga a Cristo, yo tengo que reflejar a Cristo. Y por eso aquí hemos insistido en muchas ocasiones en decirle a la gente, piense como Cristo, evalúese como Cristo, mírese en los ojos de Cristo, pregúntese cómo lo hubiera hecho Jesús. A veces nosotros tenemos las piedras como los fariseos, locos por cumplir con la ley de Moisés, y se nos olvida que Cristo le dijo a la adúltera, vete y no peques más porque yo no te voy a condenar. Porque eso es Cristo, pero es que la iglesia es el reflejo de Cristo. Entonces, señales de los tiempos. La profecía más importante que tiene que estar mirando la iglesia es que dice Mateo 24 que este evangelio será proclamado en el mundo entero y después de esto vendrá el fin. ¿Cómo lo estamos proclamando? ¿Cómo nosotros estamos haciendo que el mundo conozca el evangelio de Jesús? Si lo que estamos haciendo es entre nosotros mismos un canibalismo religioso, una esquizofrenia religiosa, que lo que nos está llevando a un deterioro increíble. Y hay gente que dice, no, eso lo va a resolver un bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Le tengo una noticia. Eso no va a pasar así. Porque la norma
de lo que es un bautismo está en el capítulo 2 del libro de los Hechos y dice que ellos tuvieron la capacidad de unirse, de estar juntos en armonía antes que cayera el bautismo del Espíritu. Yo no puedo esperar que venga el Espíritu a resolver cosas que se supone que yo como ser humano las resuelva. Porque a mí me parece a veces hasta vergonzoso y bochornoso que un movimiento ateo esté más unido, que un movimiento como el LGBTT tenga más capacidad de planificación que la misma iglesia para proclamar el reino. Y hay gente que va a escribir, nosotros estamos, pues si usted lo está haciendo, el mensaje no es para usted, no se preocupe, es para el que no lo está haciendo. Porque ya es hora de que nos pongamos las pilas. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para cuándo vamos a dejar que nosotros mismos podamos anunciar el amor del Señor? ¿Para cuándo vamos a dejar hablar con nuestros hijos sobre el amor de Dios? ¿Para cuándo vamos a dejar decirle al vecino lo importante que es Cristo en nuestras vidas? ¿Para cuándo vamos a dejar que el Evangelio es lo mejor que nos ha pasado? ¿Para cuándo usted lo va a dejar? Miren la pandemia que nos encontramos, limitado por muchos medios para poder proclamar, pero el Señor nos está diciendo que la iglesia no hay quien la calle. Pero si no hay quien la calle, entonces el problema es el mensaje. Pues tengo la oportunidad de hablar por los medios, tengo la oportunidad de hablar por Zoom, tengo la oportunidad de hablar por las redes, pero ¿qué es lo que voy a decir? Condenando a todo el mundo, señalando a todo el mundo, criticando todo lo que hay, juzgando a la gente. Hace tiempo no escucho mensajes de amor, de misericordia, de solidaridad. Hay mucha gente sufriendo y la mayoría de los recursos de nosotros tienen que estar en la misma que yo en términos de recibir notificaciones por Facebook, por el inbox, por los textos, por los emails, por todos lados diciendo, mira hermano, yo estoy pasando necesidad, mira hermano, yo estoy sufriendo, mira hermano, yo me tuve que ir de la iglesia por esto, mira hermano, yo estoy en la calle, mira hermano, a mí no me llama nadie de la iglesia, mira hermano, el pastor se olvidó de nosotros, mira hermano esto, mira hermano otro. Y yo digo, pero ¿dónde está el sentido de la iglesia? ¿Sabe? Y me perdonan la nota, pero yo no puedo dar gracias el jueves pensando que no estoy cumpliendo con el Señor, que lo único que me pidió fue que hablara de Él. Eso es lo único que me pidió Cristo. Cristo no me pidió que hablara de mi prójimo. Cristo no me pidió que le hiriera las espaldas a los pastores. Cristo no me pidió que estrujara al pecador. Cristo me dijo, habla de mí. Habla de mí. Y nosotros tenemos que volver a eso, a hablar de Él. De hecho, recuerdo que una vez Juan Carlos y yo nos estábamos texteando sobre palabra viva, a dónde había llegado. Y recuerdo que Juan Carlos me escribió y me dijo, es que pusiste a Cristo en la poltrona. O sea, no hay forma que el segmento no llegue. Porque era lo que había que hacer. Hablar del Señor. ¿Y por qué hay que hablar del Señor? Porque el Señor es la norma máxima de lo que es el amor. No hay un ser humano más grande que Jesucristo que se haya entregado a sí mismo por amor, pudiendo acabar con el Imperio Romano en el momento con el poder que tenía. Sin embargo, su primera frase desde la cruz es, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y con el perdón sometió al imperio más poderoso del tiempo y la época. Pablo nos dice en Corintios, que es la iglesia más difícil del apóstol Pablo. Según algunos eruditos, aparenta que Pablo escribió por lo menos 5 cartas a los corintios. Lo que pasa es que se perdieron. De hecho, en la primera epístola de los Corintios, Pablo hace mención de una carta previa. Quiere decir que nuestra primera carta es la segunda. Porque la carta previa, él dice, tal como os escribí en mi carta anterior, la carta de las lágrimas. Esta es una carta que él escribe porque ellos lo estrujaron. Le dijeron, tú no eres apóstol, tú no eres de los originales, tú te llamaste a ti mismo. Y le dieron por las costillas, le sacaron, le cogieron el ego, se lo espachajaron. Por eso es que él arremete diciendo, yo no me llamé a mí mismo, a mí me llamó Cristo. Y dice,
yo no caminé con Cristo, pero a mí se me apareció. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. A mí como a un abortivo también se me apareció. Para hacerle, fíjate que él no hace alegaciones de esto para exaltarse, sino es que porque lo obligaron a defenderse, él lo escribió. Y me alegro que los corintios hayan hecho eso, porque esa es una de nuestras mejores defensas para validar la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo siempre se alega que Cristo se le apareció solamente a sus secuaces. Pero Pablo no era secuaz de Jesús. Pablo no era del grupo original. Y él dice que se le apareció. Quiere decir que se le apareció a alguien que sí, que era un perseguidor de la iglesia para convertirlo en un proclamador del reino y apóstol de los gentiles. En esta epístola de los Corintios, en esa que tenemos nosotros, en el capítulo 14, hay una guerra campal. Porque parece que los corintios tienen esta lucha de cuáles son los mejores dones. Entonces están en esta guerra para hacer ver que el don de lenguas y el don de profecía y son los mejores y pelean con los otros, porque el que tiene el don de lengua, como tiene una exposición pública, pues se puede notar que el espíritu está en él, a diferencia de un don de ciencia, que es cuando la persona habla en su día, o un don de sanidad, que es cuando hay un enfermo y la persona lo sana. Entonces están en esta guerra campal y de ahí surge que hay gente que puede hablar lengua y no necesariamente tener el don de las lenguas y bueno, mortal. Y todo esto era para posicionarse en la iglesia en términos de quién tiene más espiritualidad. Y Pablo, sabiendo eso, dice, mira, ustedes están en esta pelea, que si aquel esto, que si el otro, yo le voy a decir algo, persigan el don supremo. Yo se los voy a presentar. O sea, el final del capítulo 12, el don supremo, y empieza el capítulo 13. Si yo hablo lenguas angélicas y humanas, o sea, si tú tienes ese don, pero tú no tienes amor, muchacho, tú lo que estás haciendo es ruido. Tú eres címbalo que retiñe, metal que resuena. Y si yo entrego mi cuerpo para ser entregado por los demás y no tengo amor, de nada sirve. Y ahí los está moliendo, porque le está diciendo, ¿de qué te vale tener los dones del Espíritu si no tienes un amor para ejecutarlo? Y oye, no es lo mismo un don de profecía sin amor que un don de profecía con amor. Un don de profecía sin amor te van a moler, te van a dar 40 azotes, va a sonar como que Dios te quiere espacharrar. Y un don de profecía con amor te va a decir el mismo mensaje duro, pero en un tono afable para que tú abras el corazón. La afabilidad del amor abre el corazón. Abre el corazón. Doctor Mayo lo que decía era que el agradecimiento era la memoria del corazón. La memoria del corazón. Y entonces, él está planteando, ese don supremo es la esencia para ejecutar un don. Y a veces yo veo cuánta gente con tantos talentos y con tantos dones y llenos de talentos y de habilidades en la iglesia, pero sin amor. Y se usa para una competencia de espiritualidad. Yo tengo tantos dones, yo tengo este ministerio, yo estoy en este nivel espiritual, como si esto fuera una empresa privada, que por tiempo que tú lleves y por todos los seminarios que tú has cogido, tú estás más preparado que otra persona. No funciona así. El más grande en la iglesia pudo haber llegado ayer, porque ese es el que sirve, porque ese es el que ama, porque ese es el que no se siente grande, porque se le importa poco si le dan la presidencia a un comité para hacer la obra. Usted no necesita estar en un comité para hacer la obra del reino. Usted no necesita ser el presidente de una junta ni el presidente de un grupo para hacer lo que el Señor quiere que usted haga. Lo único que hace falta es disposición de hacer la obra del Señor sin encomendarse a nadie, para visitar a un enfermo, para orar por una vida, para predicar el evangelio, para exponer el reino, para adelantar el reino. No hace falta estar en ninguna estructura. Lo que hace falta es tener amor por las almas, para que lo que Cristo hizo por mí lo haga también por otros. Si el Señor te rescató en el camino, lo que te está diciendo es, según yo lo hice contigo, hazlo con los demás. Hazlo con... ¿Sabes cuánta necesidad hay? ¿Cómo nosotros alcanzamos el mundo si no es haciendo la obra? Yo me pregunto ahora mismo, en la crisis que están las iglesias,
que no la vamos a tapar. En las crisis que están en la iglesia, donde la gente ya empezó a acostumbrarse a quedarse en su casa y a decir que están cómodos. Y yo me pregunto, si la corte te cita, si tienes que ir al médico, te vas a quedar en tu casa. Si tienes que ir a la farmacia, te vas a quedar en tu casa. Tienes que ir a hacer compras, no te vistes bien. ¿Y ¿para dónde vas? Voy para las tiendas. Va sin nombre de tienda. Y pasas el santo día, ¿verdad? En un pasadía en la tienda. ¿Y porque vas a salir? Quieres ir a tal restaurante, aunque le bajaron el cupo, pero hacer la reservación y estás allí, pero no puedes ir a la casa del Señor porque te infecta. Wow. No te lo puedo creer. Uy. No te lo puedo creer. O sea, para todo lo demás puedes tener todas las protecciones habidas y por haber, guardar el distanciamiento, las manos, la caretilla, la mascarilla, la careta, lo que sea, y eres feliz. Pero para ir a casa del Señor, yo me quedo en casa porque estoy cómodo, porque me conviene. Habla con el Señor y pregúntale si Él se merece eso. No, pero Dios está donde quiera. Sí, pero tú haces esfuerzo por otras cosas. Haz el esfuerzo por Cristo, porque eso también se traduce en amor. ¿Quieres hacer la obra? ¿Quieres llenarte del Señor? ¿Quieres que Dios te use con tus dones? Llénate de amor. Llénate del Señor. Llénate del Espíritu. Después de eso, el apóstol Juan, en sus epístolas, yo recuerdo cuando yo me criaba en el Evangelio, había muchas canciones de trío y el instrumento que más se utilizaba era la guitarra clásica. Pues porque era lo que la gente dominaba con sus 3 tonos, como hemos dicho antes, con eso tú cantabas todos los coros y la gente te daba el tono de la mayor y ¡ran! Y el cantante tenía que ajustarse ahí, sino que no cantara. Punto y se acabó. Este es el tono. Entonces, como ahora, dame sol sostenido. Eso no existe, papá. Aquí lo que hay es la mayor. Y yo recuerdo que uno de los coros que más se cantaba era sobre esa epístola. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Eso está en la palabra. Juan le está diciendo a la comunidad cristiana en Jerusalén que no hay forma de amarse de la boca para afuera. Que no hay manera de amarse porque yo escucho las cosas y las traduzco en una sonrisa, porque es amarse de oído y reflejar lo que yo creo que es amor. Y Juan plantea que la única forma de amarse es desde el corazón. Las células del corazón no son iguales a las células del cerebro, aunque tienen el mismo origen. Con el corazón se siente, con la mente se piensa. Y hay una combinación entre sentimiento y pensamiento. Pero el sentimiento lleva a la esencia del ser humano, porque es lo que lo mueve al próximo paso. Si tú amas, te puedes mover a abrazar. Si tú amas, te puedes mover a perdonar. Si tú amas, te puedes mover a compartir. Si yo lo pienso, creo que me conviene amar, pero entonces decido si lo hago o no. Si yo lo pienso, me conviene compartir, pero entonces empiezo a decir que no me gusta compartir con esta persona. Pero si lo siento, el sentimiento tiene más fuerza porque te empuja. Y por eso él dice, ama de corazón. Ama como tienes que amar. No ames fingido porque se llama hipocresía. No ames haciendo creer que ama. Ama en esencia sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios te escuche. Pues dice, porque la oración Dios no te la va a escuchar si tú no amas a tu hermano. Cristo dijo, antes de dejar tu ofrenda en el altar, vete y reconcíliate con tu hermano. ¿De qué estamos hablando nosotros? Si la iglesia quiere prevalecer de aquí en adelante, va a tener que empezar a amarse como Cristo quiere que se ame. Si la iglesia quiere permanecer para las futuras generaciones, va a tener que empezar a amarse como Cristo quiere que se ame, porque no vamos a prevalecer
aunque construyamos templos nuevos, no vamos a prevalecer cuando pase la pandemia y nos queramos reunir otra vez. No vamos a prevalecer formando nuevos ministerios. No vamos a prevalecer porque aquí está fulano de tal, que es el pastor ultra mega mejor que existe en Puerto Rico, este es el mejor predicador. No vamos a prevalecer con nada de eso. La iglesia prevalece en la tierra si aprende a amarse como Cristo amó a sus discípulos y como Cristo pretende que la iglesia se ame. ¿Qué podemos hacer para que esto surja? Porque mañana va a amanecer el sol de nuevo. Se ame usted o no se ame usted. Sé que el problema no es del día ni de la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, hay una sola cosa que hacer. Buscar el Espíritu. Porque el Espíritu es la fuente del amor de Dios para el ser humano. El Espíritu es el que puede poner amor en un esposo para que ame a su esposa, en una esposa para que ame a su esposo. El Espíritu es el que pone amor para que se amen a los hijos, para que los hermanos se amen entre ellos, para que haya amor entre el vecindario, para que haya amor entre todas las cosas. Y la gente piensa que no quieren amar porque amar es una debilidad. El amor es el sentimiento más fuerte que existe, porque puede doblegar a cualquier ser humano por más fuerte que sea. Pero si no lo experimentas, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Y qué vamos a hacer? Orar. Orar. Este jueves, que dar gracias a Dios sea la memoria de tu corazón, como dijo el doctor Mayor. Que lo que de verdad domina y rige tu vida sea que tú aprendiste a amar al estilo de Dios y no al estilo de nosotros. Y no al estilo del mundo, y no como dice un librito, y no como dice Paulo Coelho, y no como dice Rabindranath Tagore, como dice Cristo. Y termino con la mayor frase de Jesús sobre esto. Que se amen los unos a los otros, porque en esto el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos. Yes. Ama como Cristo amó. Que Dios te bendiga. Palabra viva. Claro que sí. Preparándonos para este jueves de Acción de Gracias. Magdiel, gracias por esta palabra y bueno, que coma todo el pavo que pueda este jueves. Son mis sinceros deseos. Relleno. Hay una frase poderosa que la dijiste varias veces. El agradecimiento es la memoria del corazón. ¡Wow! ¡Qué linda! Del doctor Pedro Mayor y su libro Siento en Boca. Me encantó esa frase. Bonito. Así que a ponerle memoria a ese corazón, traer a la memoria tanto. Sí. Por favor. Aprovechamos para darte las gracias, Magdiel. Dios ha hecho tanto por nosotros. Sí. Con su amor. Amén. Tú miras donde tú estabas y donde tú estás. Eso es suficiente para tocar de rodillas, Señor. Gracias. Sí, Señor. Para que nos da trabajo, porque entonces cuando miramos para adelante y vemos lo que nos falta y lo que queremos hacer, nos desanimamos. Pero no mires para adelante para desanimarte. Mira para atrás para que te fortalezca. Amén. A Magdiel, gracias por el tiempo que has sacado. ¿Cuántos años van? Aquí la gente, los recursos se le van los años a las millas y yo pierdo cuenta. ¿Cuánto en tiempo enero aquí? Cumplimos 4 años. Ya 4 años. 4 años ya. Wow. Gracias por una enseñanza de la palabra tan poderosa y por haber puesto a Cristo ahí en la palestra pública de la predicación y de la importancia. Así que esta semana de Acción de Gracias agradecemos a Dios por tu vida y por el tiempo que nos has dedicado y el que falta. Y yo quiero agradecerte a ti personalmente y públicamente, ¿verdad? Por haber tenido el detalle de verme. De verme. Porque a veces uno está escondido en miles de escombros. Entonces la gente lo que ve son los escombros. Entonces Juan se me acerca, me ve, me da la oportunidad, habla con mis pastores para hacer el background check correspondiente, porque es una responsabilidad tenerte aquí. Y estábamos prácticamente, como dicen en el argot del boxeo, guanteando, estábamos calentando o soltando el brazo, pero nos hacía falta un montículo. Y entonces pues al darme esa oportunidad, Dios me ha abierto muchas puertas a través de nuestra vida. Qué bueno. Dios ha sido muy bueno con nosotros y tenemos esta gratitud de corazón y fieles a la emisora al punto que la protegemos, la cuidamos, porque así debe ser.
Uno no puede estar tirándole las manos que ayudan a uno ni dándole de comer. Así que gracias, mijo. Gracias a ti, a tu familia y a toda la gente linda que pasa por aquí, por Nueva Vida. Bendiciones. Un abrazo. Igual. En Ruta Nueva Vida.